Increíbles son estos muffins que nos acabamos de comer, deliciosos, que nos mandó Noelia Franco y su equipo de Comunicación Sur. Muchísimas gracias. Yo, el mío ya desapareció, pero algunos compañeros todavía lo tienen ahí en su mesita para la próxima pausa. Retomemos, Botinelli, si le parece. Sí. Usted lo que estaba expresando era que dentro de todos los matices posibles, que no podemos definir, que nada encaja en una sola definición, digamos, ni de izquierda ni de derecha, que hay muchos aspectos que intervienen en esto y que también otros tienen que ver con cuando se vota porque están podridos con todo el sistema, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es muy importante el discurso de Massa de anoche. El discurso de Milei... Vamos a repasar el de Massa, ¿quiere? Sí, ¿Podemos sí. pedírselo, producción, que lo tienen por allí guardado? Dale, mirá. Que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Y sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para, a partir del 10 de diciembre, empezar a construir una nueva etapa para la historia política argentina. Quiero de todo corazón agradecerles. Pero también quiero decirles, porque sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo. No les voy a fallar. Sepan que como presidente... desde el 10 de diciembre no les voy a fallar. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos, porque creo que es muy importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la política argentina. Bien. Sí, hay una cosa previa, prácticamente casi de los últimos días, que conceptualmente es muy importante y obviamente en el impacto electoral. Lo voy a decir en términos uruguayos, la eliminación para casi todo el mundo de lo que equivale al IRPF, el impuesto a ganancias, Sí. que proporcionalmente en Argentina, igual que en Uruguay, afecta más a los que, pasando determinada franja, tienen salarios y a los empresarios chicos, pequeños, medianos. Son los más afectados por impuestos de este tipo. Y él fue a la eliminación y la devolución, empezó a devolver el impuesto a ganancia. Eso es, una señal obviamente que tuvo repercusión electoral. Bueno, yo como ministro asumí recién en el 2022, el pasado no es mío, aunque sea el mismo presidente, y miren ya lo que estoy haciendo. Arriba el potro salvaje, empiezo a pensar en ustedes. Pero luego como definición conceptual, fíjese que el discurso de él marca defensa del trabajo nacional, cuidado con la apertura a la economía que mata a la industria. Defendamos la industria nacional y el potenciar la industria argentina. Defensa de la pequeña y mediana empresa que lo menciona varias veces. Es decir, es un discurso bastante claro e ideológicamente compacto, más allá de todo el abanico, contra la visión de la economía abierta, con entrada de grandes capitales, con las transnacionales entrando a la Argentina. Esta es una definición ideológica que, bueno, unos pueden estar de acuerdo, otros en contra, eso es otro tema, pero que es nítida, no es que dijo cualquier cosa. Diseñó un modelo país, inclusivo dentro de todo ese abanico,
Un país que está medio harto de... No introduce ninguna forma de financiamiento de lo que está planteando tampoco, ¿no? Bueno, no, digo, se financia eso. El tema es que luego verá cómo. Bueno, es que ese ha sido el problema de Argentina, ¿o no? No, pero ese no es un tema de financiamiento, eso es un tema de concepción global. Sí, pero... Si se apuesta a lo extranjero o se apuesta no, pero estoy a lo hablando nacional. del impuesto a las ganancias, estoy hablando del subsidio al transporte. Obviamente no estoy hablando de apostar al mercado interno, a la industria interna. Bueno, lo que pasa es que la abrir las apuesta puertas. a un mayor tipo de impuesto a las grandes ganancias, y ahí sí afecta a las multinacionales. Eso es un tema ideológico. Si se apuesta a favorecer la entrada de grandes capitales multinacionales, que es un concepto de que eso hace progresar un país, le da mayores inversiones, o decir no, acá tenemos que potenciar lo que está aquí adentro, ¿no? Son dos visiones que están planteadas en muchos países, digo, en gran medida en todo Occidente, digamos. Y por otro lado, el apostar al hartazgo, a la grieta, porque en Argentina hay dos hartazgos, el de la casta política y el de la grieta. Es decir, gobierna unidad nacional y de alguna manera recoge el anticasta de Milei, diciendo, pero lo que quiso decir sin decirlo es no al reparto. Unidad Nacional no quiere decir que vamos a repartir con tantos votos, te doy 2 ministerios, uno, sino van a ir los mejores. Siempre termina después que los mejores se equilibran lo hemos escuchado de acuerdo a los antes. votos. Claro. No vamos a la repartición. La grieta se murió, que ¿Quién? dijo. ¿No dijo algo así como que la grieta se murió? Sí, que él la mató. Y además... ¿Y es verdad eso? ¿Qué? ¿Es verdad eso o es una expresión de deseo? Es el cuerpo electoral dividido entre 3. Para mí Claro, por su propio peso. es su discurso en cuanto que yo decía, ya en la semana previa él arrancó con un discurso con ese estilo, exacto, claro. pensando en noviembre. Por supuesto. O sea, no hay más grieta, votantes de Burlich, no hay grieta, vótenme. Claro, O sea, es él esa. se plantea como un líder superador Sí, de sí. la grieta, Exacto. donde uno quizás en un pasado más reciente podía ubicar como los grandes líderes opositores en esa grieta a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner. Sí, claro. Una cosa muy relevante de este discurso de Massa, que yo creo que es un gran discurso presidencial, es que en ningún momento nombra a Cristina, en ningún momento nombra al peronismo en general y aparece solo en el escenario, a diferencia del otro, de Javier Milei, que aparece, y un par de cuestiones. Tiene Perdona, muchos si me mensajes, permitís un agregado. tiene muchos mensajes dirigidos a las mujeres. ¿Por Sí. qué? Porque el voto de Milei es un voto extremadamente masculinizado. Él habla de las madres, de los chiquilines yendo a las escuelas, seguros, de los cuidados familiares, del rol de las mujeres en el mercado de trabajo, y habla de la educación pública, que es un valor importante ¿para quién? Para el radicalismo, que lo tiene como uno de sus principios estructurantes, un radicalismo que tiene connotaciones socialdemócratas, si se quiere, en sus filas. Entonces Massa es interesante porque él venía ya con este discurso de unidad nacional, le va bien en las elecciones y así sigue. Del otro lado, Javier Milei dinamitó prácticamente todos los valores de algunos sectores de centro derecha y derecha argentinos que podrían apoyarlo, pero que hay que ver si lo van a apoyar. Es que él los Por puso en la ejemplo, misma bolsa de la casta. Están como se todos dijo más juntos. temprano, la Iglesia Católica, Sí. el respeto por las personas mayores. O sea, Javier Milei tuvo expresiones muy duras, ¿no? Habló de viejos meados, ese tipo de cosas. Lo digo porque él mismo lo dijo, atacando a gente que ahora va a necesitar convocar. Y a las Entonces está mujeres. difícil. Realmente queda seteado ¿Qué quería- el contexto muy distinto. ¿Qué quería contar, No, pero él Botinelli? quería agregar a él, Sí. no era que fue muy sutil el acto de Massa, porque antes de Massa habla Kicillof y está rodeado de la figura del peronismo y el kirchnerismo. Claro. Entonces hace el doble juego. Kicillof dando el mensaje, si se quiere, hacia adentro, hacia los aparatos. Acá está el peronismo, acá está el kirchnerismo. Sí, Kicillof le agradeció a Limpia el Cristina. escenario y entra Massa impoluto, solo con el después sube el vicepresidente, candidato a vicepresidente y las respectivas familias. Y una cosa, cómo juega con el concepto de familia también, que de alguna manera es sobre Milei, que no tiene una familia tradicional, pero también amortiguando un poco el tema agenda de género, que espantaba a algún electorado
y da un mensaje que para algún electorado puede interpretarse más conservador, el concepto de levantar la familia. Digo, está lleno de sutilezas lo de Massa y todo el acto que realiza. Milei se jugó a una cosa que es... Ahora vamos a lo de Milei, si me permite, bueno, Botinelli, perfecto, pero sí, terminemos sí. en el análisis de Massa primero, sí. Los discursos de las noches de elecciones son fundamentales, y más cuando se sabe que va a haber una segunda vuelta. Por lo tanto, era muy esperado el discurso de Massa, que fue muy moderado, que, como dice Botinelli, claramente sí basó en 3 ejes el tema de la familia, del rol del Estado y de la religión. Y fue muy claro en sus conceptos, y después de la puesta en escena, de estar solo en el escenario, que eso es clarísimo, y después hacer subir a su familia y al candidato a la vicepresidencia y a su familia. Toda la liturgia peronista estuvo en el acto anterior, cuando estuvo Kicillof ocupando ese lugar, después de haber obtenido un resonante triunfo en la provincia de Buenos Aires, el principal bastión histórico del peronismo, y aparte... En primera vuelta. Sí, y en primera vuelta, ni más ni menos. No, única vuelta en Buenos Aires. Ahí La provincia sí. de Buenos Aires no tiene valor. Ah, ok. La ciudad de Buenos Aires sí. La ciudad sí. Y está en duda, hoy está en duda si se presenta Santoro a esa segunda vuelta, porque también en esta suerte de tejer acuerdos se entiende que va a ser prácticamente testimonial esa segunda vuelta, porque ya... Caballo en su momento se retiró. Claro. Jorge contra Macri Ibarra, está que a estuvo prácticamente décimas. igual las cifras que Claro. esta. Bueno, hay muchísimos mensajes, ¿no? Voy a leer uno a ver si encuentran algún punto en el que puedan referirse, ¿no? Una competencia totalmente desleal. Sos ministro, bueno, le está hablando a Massa, sos ministro de Economía y a la vez sos candidato a la presidencia, con todo el aparato estatal a tu servicio, aparato que utilizó regalando alrededor de $3.000 millones, rebajando impuestos, planes de todo tipo. Y Milei ni plata tenía. Creo que se explica por ese lado. Otro, el hijo de Cristina y Alberto, casi presidente de Argentina, una vez más los pueblos se equivocan. Y otros que hacen referencia al regreso del populismo, ¿no? ¿Qué opina? ¿De qué? De estos mensajes, de estas Bueno, no, miradas. digo, siempre, primero, en todos los países del mundo, yo no logro entender esta costumbre que entró en Uruguay hace muy poco, además, de que los ministros, si van a ser candidatos, se retiren. En Uruguay, el único ministro que se consideraba que no debía estar en el cargo era el ministro del Interior, por la vieja idea que el fraude, la presión policial era lo que contaminaba las elecciones. Entonces, que el ministro del Interior, si era candidato, renunciaba. Incluso Luis Valle, en 1950, pone a alguien fuera del Partido Colorado como ministro del Interior. Pero los demás siguen en el cargo. Pero miremos, Pedro Sánchez no solo siguió en el cargo siendo candidato, sino que sigue como presidente del gobierno en función. En todo el mundo los ministros siguen. Bueno, el poder, sin duda, tiene sus ventajas y también tiene sus contras, porque Sus todo mochilas. depende... Sí, pero él las tenía todas, si se quiere, porque como ministro tenía un país con todo el depende. porcentaje de Y Milei inflación que tenía. no es que no tenía dinero, pues tenía apoyos económicos claro que sí. muy fuertes, muy fuertes. Y Pero el no aspecto... reparte 3.000 millones, ¿eh? Pará, y el aspecto No reparte populista... 3.000 millones, Milei, Tampoco No, tiene un pero 140% el de tema no es inflación. lo que reparte, porque, Bueno. aclaremos, Bueno. 3.000 millones es mucho en Uruguay, no es tanto en Argentina. No, pero es que Milei no tenía 3.000 millones para repartir, a eso es lo que No, pero el tema no es el reparto. Ah, no, porque ¿y cuál sería? Hay que, digo, es toda otra discusión cuánto influye el dinero o no en las campañas electorales. Influye, pero cuidado con hacer una relación ideal, porque en la elección de 2019 tuvimos candidatos que pusieron muchísimo dinero y el resultado no se corresponde al dinero. No, pero que pusieron. acá lo que pasa es lo que se discute Mira, te leo acá. otro mensaje que va en esa dirección. Massa volvió como buen populista. Le dio 2 bonos a los jubilados, a otros más vouchers para gastos y desde luego que era visto que saldría segundo, pensé yo. Seguirá el populismo otra vez, dice No, porque pasa que televidente. una cosa es el dinero que vos podés invertir en una elección en cuanto a publicidad, propaganda electoral, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando yo la saco y la reparto. Entonces, ahí es otra cosa. Yo no me chupo el dedo. Lo puede hacer legalmente, está perfecto. Me parece que está mal. Igualmente, me parece... Pablo, no siendo ministro, No es... ponele a ver, que hubiera renunciado a ser ministro de Economía. Está bien. Él igualmente sigue siendo parte del partido No, que estoy- gobierna. Por lo tanto, no lo hacía él, lo hacía otro Bueno. y van a decir exactamente lo mismo. Es capaz y seguramente que sí, capaz que no, sí. pero esta vez lo hizo él. Está, bueno, pero lo que te quiero decir Está bien, es que en realidad en Argentina... Para nosotros mí lo que no, pasa que para mí está mal. lo vemos con la mirada uruguaya quizá.
con esto que decía Botinelli de que en realidad acá estás obligado a renunciar antes. Esa es la diferencia. Vos estás acostumbrado a que cualquiera que era ministro, antes de ser candidato, renuncia un año antes, entonces ya no lo vinculás tanto. Pero sigue siendo gobierno igual. Está bien, y las decisiones de su gobierno siguen incidiendo, en realidad. Todos los gobiernos apoyan a sus candidatos. Está claro eso. Está en la tapa del libro. Pero algo muy diferente es que vos seas gobierno, seas el ministro de Economía, preveas dar esos planes, las exoneraciones y demás. Aparte lo hizo, no fue que lo hizo desde hace 6 meses que lo viene haciendo. Estos 3.000 millones... Es a partir del 10 de diciembre, como él dice. Estos 3.000 millones fueron desde las PASO hasta ahora. Estamos hablando de un grupo reducido. Dijo, bueno, la pucha, estos son los votos que tenemos. Se puede tener 2 lecturas. Una ingenua, que para mí es la ingenua, que es decir, no, nos dimos cuenta de que hay un rechazo en la sociedad y que estamos mal y demás, voy a dar toda esta batería de medidas. La otra, que creo yo que en realidad fue la que sucedió, señores, acá con esto nos levantamos. O repartimos algo más y a su vez sumamos lo que es la militancia. Bueno, ¿y cómo se llama eso? Fundamental. ¿Cómo se ve eso? ¿Eso es populismo o qué es? Y eso, y para mí eso está en la delgada línea, ¿verdad?, de la malversación de fondos. Pablo, igual es una contradicción. A ver, no estoy diciendo Diego, ¿por qué no? No, A lo mismo porque, que a ver, uno puede no estar de acuerdo, ¿sí? O pensar que debería ser distinto. Pero eso es parte de las reglas de juego. No hay nadie actuando fuera de las reglas de juego. Macri... Yo no dije que era ilegal, ¿eh? No. Bueno, dijiste que estaba en la frontera de la malversación de fondos. En la línea. Digo, Sí. además, el propio Massa fue muy criticado por los opositores que denominaron todo esto el plan platita, ¿sí? Se escuchó mucho hablar de esto. Y como decía, sí, tiene la fortaleza de poder tomar decisiones de gobierno que puedan contribuir a su proyección como candidato, pero también tiene todas las mochilas que implica gobernar en una economía que está caotizada. Es parte de la regla de juego. Entonces yo ahí, digamos, no veo como un problema, en tanto esto es admitido, como bien decía Oscar, en muchos países, quizás los uruguayos tenemos algunos pruritos con respecto a eso, y bueno, está bien, pero creo que ahí hay que recurrir a lo que decía Pepe al principio. No podemos pensar la política argentina con el chip del Uruguay. Sí, yo en realidad, con esto último que vos decías, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una mirada uruguaya siempre cuando vamos a analizar a distintos países. Yo en realidad considero que lo que hizo está mal. Convengamos que haberlo resuelto post-elecciones, o sea, con una medida para poderse proyectar positivamente a la siguiente elección, yo considero que está mal, con mi mirada uruguaya. ¿Vos decís que no hay argentinos que sientan que le están mintiendo en la cara? La realidad es que... ¿O hay un 30% que sí se dio cuenta? Igual hay una cosa, Victoria, que me parece que importante. igual no votará capaz a Milei en la segunda vuelta, ¿no? A él lo No sé. cuestionaban por ser parte de este gobierno y como salirse y hablar en tercera persona de este gobierno. Entonces él toma una decisión de gobierno que beneficia a parte de la sociedad. Entonces pasan a cuestionarlo por tomar una decisión de reducción de impuestos como parte del gobierno. Entonces, a ver, a él lo iban a cuestionar si lo hacía, si no lo hacía. Yo creo que dependía de lo que pasara, de qué forma lo iban a cuestionar. Igualmente, yo creo que vamos a ver un cambio de perfil de acá a la elección del 19 de noviembre, no por parte de Massa. Yo creo que él va a seguir profundizando en esto de la unidad, le ha dado excelentes resultados. Pero creo que vamos a tener un cambio de perfil de Milei, obviamente, para intentar, de alguna forma, que igualmente yo creo que va a ser una contradicción, porque va a intentar seducir a los que criticó y metió en la misma bolsa de los que hoy apoyan a Massa. ¿Vamos a escuchar a Milei? Perfecto. A ver, por favor, dirección. Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX, y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. Yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques, y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el kirchnerismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro.
La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal o los que pedimos libertad. Los que defienden el populismo versus los que defendemos la República. Los que quieren usar el Estado en beneficio propio versus los que queremos que la política esté al servicio de los argentinos de bien. ¿El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina o no, Pepe? Bueno, no sé si es lo peor que le pasó a la Argentina. Yo creo que tiene un efecto importante sobre la realidad de Argentina, sin duda. De hecho, si hay dos palabras que utilizó Milei permanentemente en el discurso de ayer, fue el kirchnerismo, una de ellas, y el otro juntos, haciendo referencia obviamente a Juntos por el Cambio en una guiñada clara de la segunda vuelta. Me quiero referir al comentario anterior, el manejo de la caja sin duda que otorga beneficios, estoy hablando de Massa, pero también es cierto que puede llegar a plantar una bomba que él mismo va a tener que desactivar en caso de que salga presidente. Quiero decir, la emisión monetaria genera un pico de inflación muy grande, sobre todo cuando emitís un respaldo. Eso le preguntaba yo a Botinelli. Y por lo tanto es muy complejo. Es muy fácil decirlo, ahora implementarlo. Claro. Ahora, yo creo que acá lo que pasó con Milei, que me parece que también se desprende de su discurso, es que de todas las promesas que él manejó, creo que mucha gente se dio cuenta que era muy difícil que la llevara adelante, la dolarización de la economía, algunos otros aspectos que fueron muy radicales, el hablar de la casta y tener entre sus principales puntales a Luis Barrionuevo. Luis Barrionuevo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue aquel de la frase, si dejáramos de robar un par de años, Argentina saldría adelante. Bueno, ese hombre ha sido de alguna manera el puntal de pata sindical y una pata neoperonista, si se quiere, de Milei. Y me parece que ahí también mucha gente dijo, bueno, pero a ver, que se vayan todos, pero resulta que vos traés a Barrionuevo, una figura aparte que ha perdido muchísimo prestigio, que tiene un montón de causas abiertas, un hombre ya grande, por otra parte. Y me parece que también mucha gente lo que pudo haber sentido en el día de ayer es que falta gestión. Falta gestión en Milei. ¿Quién es Milei? ¿Qué gestionó? ¿Qué tiene atrás? ¿Qué tiene atrás? Frente a un Massa que fue presidente de la Cámara de Diputados, intendente de Tigre, pero si hubiera sido así, él no hubiera tenido el 30. Bueno, pero es que no creció. No creció, pero porque tal vez la que perdió fue Bullrich y le fueron a Massa. Bueno, hubo 2 millones de votos más, ¿no?, en esta elección que en las PASO. Eso yo creo que pesó mucho. Y va a haber más votos todavía en la segunda vuelta. Y eso es lo que quizás Massa esté mirando en particular y lo que Milei vea como una complicación. ¿El kirchnerismo qué tanto mal le hizo a Argentina? Y yo creo que ese es un debate que podríamos tener, pero lo que importa ahora es cómo lo lee la sociedad argentina, que es la que está tomando una decisión. Pero estoy preguntando a los panelistas uruguayos. A ver, bueno, pero si hay un 30% del electorado que sostenidamente cree, confía y apoya a ese proceso de transformación que tuvo mucho de anclaje social y anclaje, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde vive la mayor cantidad de la población y con mayores necesidades, es una corriente política que está vigente en la Argentina y que tiene respaldos y que uno después podrá evaluar cosas que hizo bien y cosas que hizo mal, como otras corrientes argentinas. Pero lo importante acá es que Milei se agarra del anti-kirchnerismo casi como del único elemento de unión con los votos que él tiene que traerse en el balotaje, que son los de Juntos por el Cambio. Y ahí es donde a Milei se lo ve como corto de argumentos, porque cuando uno repasa las declaraciones anteriores, hay un tuit circulando ahí de Milei que habla pestes del radicalismo, donde Milei dice que él es más antirradical que antiperonista, ¿sí?, es que él atacó mucho a ese sector. Entonces ahora apela como esta idea del enfrentamiento y la violencia que no parece tener mucho sentido y enclave en la sociedad argentina, donde además Massa no es nítidamente un kirchnerista. Él ha tenido una trayectoria distinta. Fue jefe de gabinete de Cristina, pero Massa es mucho más que eso. Y como dijo Pepe Mujica hace unos días en una expresión muy interesante, el peronismo es un animal mitológico que ha sabido reconvertirse. Y lo que parece acá es que Massa va a ser un nuevo líder del peronismo de una manera distinta a lo que fue Cristina. Pablo. No, el kirchnerismo fue extraordinario. 140% de inflación, 40% de pobreza, es fantástico. Y aparte hay gente que lo apoya porque tiene un 30 y pico en Uruguay, de votos. Se traduce en izquierda a derecha, ¿no? Frente a amplia coalición. Pero a ver, el gobierno de Macri fue un desastre, también. O sea, no, a ver, ¿qué estamos hablando? No.
¿Le hizo mal? Sí, pero le hizo mal como le hicieron todos los gobiernos para atrás, porque el gobierno de Menem era increíble, también una cosa toda extraordinaria. Pero parece que hay como una costumbre de los argentinos con esto de votarlos, ¿no? Porque aparte Massa, si mal recuerdo, también estaba con Macri en su momento. Él fue... Estuvo con Macri. Casi decisivo para que ganara Macri. Exactamente. El Frente Renovador apoyó a Macri. Por eso, Por eso, además, si mal recuerdo. Entonces, estaba con Macri, tuvo una decisión para que Macri salga presidente. Ahora viene con el kirchnerismo y también está ahí en la vuelta. Después Cristina se va para atrás y dice que no tiene nada que ver con Alberto Fernández, pero fue ella quien lo puso. Alguien dice acá, es raro. increíble cómo a la gente le gusta que le mientan. Ese tipo, obviamente refiriéndose a Massa, ¿no? Ha pasado por todos los partidos. Y fue desastroso en el Tigre, pero a la gente le gusta que se le mienta. Pero Bullrich también. Tendrán 4 años más de destrucción del país. Era montonera. Pero Bullrich era montonera, estuvo con Menem, estuvo con Macri. Yo creo que... Estamos flexibles. ¿Pero qué estamos hablando? Estuvo en 17 partidos políticos. Fue ministra de gobierno de la Rúa. El gran ganador fue Milei, porque Milei obtuvo 8 senadores y ¿cuántos diputados tuvo? Los tengo anotados por acá. 41 diputados. 40 y pico, sí. Para un partido... Para alguien más coincide que fue para el un gran partido ganador. político que tuvo 2 años... De la tercera vía histórica de Argentina me parece que es el que más cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de aquel partido intransigente de Oscar Allende, pasando Bueno, pero además era una división... Nunca llegaron a... No, pero a su vez era una división del radicalismo. Claro, no era una exactamente. cosa nueva. Yo creo que fue el gran ganador de las PASO, no de esta elección. Totalmente de acuerdo. Yo creo que fue el gran ganador de las PASO porque generó un miedo terrible, hizo que... Igualmente también generó que la estructura del peronismo se moviera como hace mucho tiempo no se movía. Iba con respecto a Milei algunas cosas del discurso. Primera cosa que por lo menos en mi análisis es negativa, es un presidenciable que lee el discurso. Primera cosa, para mí eso es sumamente importante, capaz que no para todo el mundo. Es muy uruguayo. Para mí, bueno, pero yo creo que realmente eso es algo muy negativo. Ella no va a leer el discurso, Botinelli, ¿entiende? No. Ella no va a leer el discurso. Yo soy antilectura. Ver mal al que lee. Yo soy antilectura de discurso porque, por lo menos para mí, muchas veces los candidatos leen discursos que le escribieron y no su discurso, ¿no? O sea, no lo que tiene para decir. Massa dio su discurso. La gente sintió sus palabras. Por lo menos para mí es sumamente importante eso. Y después, por el otro lado, yo creo que le erró Milei en cuanto a apuntar tanto al kirchnerismo, cuando en realidad Massa no es el representante del kirchnerismo. Él apuntó todo el tiempo y nombró todo el tiempo al kirchnerismo. Y hoy no hay una rivalidad o un enfrentamiento entre el kirchnerismo y Milei. Porque yo creo que Massa, que quizá no del todo, ¿no? Por lo menos a mí personalmente, se me da como esa imagen del representante de centro uruguayo, ¿no? Como ese que no está firmemente en un lugar o firmemente en el otro, sino que en realidad, según la circunstancia y el momento político, está donde entiende que es mejor estar. Entonces, a mí Massa me da como que en Uruguay sería ese candidato de ese colectivo del centro que define la elección en Uruguay, que a veces apoya a un candidato y a veces apoya a otro. Entonces, no me da un tipo estructurado de ningún partido, entonces no me da el representante del kirchnerismo como lo quiso poner Milei ayer, y me parece que es un error quererlo etiquetar de esa forma, porque él se liberó de esa etiqueta, por lo menos para mí. A ver, la carita de Botinelli. ¿A quién representaría, No sé si está muy de acuerdo contigo. ¿Por qué no? Por el lado opuesto a Valeria. A ver. Decir bueno, valen todas las opiniones. Sí, el obvio. discurso de ayer, a ver, no me importa si el kirchnerismo fue bueno o malo, porque todo gobierno es bueno para un montón de gente y malo para otro y más o menos para otro. Y mi función no es juzgar. Los números no son más o menos, los números son, Lo que sí ¿no? creo que... Que los números no son más o menos, los números son. Bueno, la inflación es, la pobreza pero el es. número de la reducción de la pobreza tiene kirchnerismo mucha son muy buenos. interpretación. En un momento. El tema es yo creo que el acierto de Milei ayer, como definición estratégica, es que él, precisamente, con el discurso anticasta, había llegado a un límite. Entonces él tiene que correr la frontera en la medida que él va no a la búsqueda como Massa de ser el que unifica, sino el que confronta para derribar lo malo que considera que hay y correr la frontera, porque si no lo capta, y ya no es contra la casta, que incluiría a mucha gente Juntos por el Cambio, sino acá en Argentina se define kirchnerismo, antikirchnerismo. Y tratar, sí, de meter a Massa
y todo lo que lo apoye. Y estratégicamente, Ahí ¿usted lo entiende como un error o somos no? el único Y no, cambio Ahí verdadero. si sos segundo, tenés que confrontar. Ahí vos tenés ¿Es al- la estrategia que le queda? Sería el pro Grieta igual, ¿no? O No, sea, no. lo contrario a Massa. No, anti-grieta. Pro grieta. Acelerador de la Ah, grieta. exacto, No. exacto. Milei busca que se profundice la grieta sobre la base de que no es casta anticasta, sino que es kirchnerismo antikirchnerismo. Con lo cual no es un error estratégico. Yo creo que después se equivoca cuando habla de 100 años de Argentina, Sí, sí. y en esos Sí, 100 años estuvieron estuvo ellos. Macri, Sí, estuvieron sí, los sí, radicales, sí, estuvo todo el mundo, los distintos gobiernos conservadores, militares, es decir, no era solo el peronismo y el kirchnerismo. Claro. El 100 años fue culpabilizar a la humanidad y no es bueno sostener. Todo fue Uno puede decir malo. que hace unos años estaba bien, pero no sostener que hay que ir al siglo XIX para estar bien, porque pues ya este país ha sido una porquería toda la Todo vida. A mí me fueron gustaría malos. preguntarle a nuestro invitado, pero también a ustedes panelistas, que escuchaba ayer un análisis muy interesante entre periodistas argentinos que opinaban diferente además sobre este aspecto, ¿no? ¿Qué porcentaje de responsabilidad le atribuyen a este estancamiento, digamos, de Milei, lo que él o su gente hablaron en contra? Lo mencionamos al pasar hoy, pero no profundizamos. Ponerse de punta contra el Vaticano, rompiendo relaciones internacionales con el Vaticano, considerando los conservadores y católicos que son los argentinos, pero sobre todo cuando relativiza el número de desaparecidos, y no sé quién fue el que habló, que decía que lo que habían hecho, los enterramientos, todo lo demás, los secuestros, había sido un exceso, así lo manejaron, como Su un vice, exceso. su Su vice. candidata a vice. Bueno, de verdad, eso, algunos entendían que eso había generado muchísimo rechazo y habría perdido votos porque, por suerte, la sociedad argentina tenía bien integrada una de las bases más sólidas que hacen a su democracia, que es el nunca más terrorismo, ¿no? Y otros decían, no, eso no pega tanto, no le cambió tanto, y tampoco lo del Vaticano. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensan ustedes? No, yo lo mencioné cuando empecé a hablar, pero, a ver, es muy raro en una elección y en un proceso político, salvo algo muy trascendente, decir esto cambió la elección. En general son acumulaciones de bien. cosas. Y lo que se vio fue aclaremos, el que habló de ruptura con el Vaticano no fue ni Milei ni la vice, fue Venegas Lynch Sí, padre, sí. ¿no? Y tampoco él habló de los excesos, sino fue, bueno, también el hijo de Venegas Lynch hizo otras declaraciones. Tema que fue muy eficiente, sobre todo Massa, pero también Patricia Bullrich, en endilgarle todo a Milei lo que decían los que lo rodeaban. Pero yendo a lo sustantivo, yo creo que el problema es que dio una imagen que atacaba demasiadas cosas a la vez. Y ojo, la dolarización, que es un tema muy discutible, Sí. los economistas tienen distintas posiciones, a favor, en contra, consideran que es una virtud. Pero en Argentina es fácilmente atacable, desde determinado punto de vista, porque se asimila dolarización a lo que fue la paridad 1 a 1, Claro. Sí. peso-dólar, que se considera como una cosa de esas de dicho común, que fue la que provoca la crisis del 2001. Entonces, es decir, Milei vuelve a lo que fue Cavallo con la paridad, la dolarización es lo mismo. Entonces, no es la discusión teórica si está bien o mal tener una moneda estable, sino esto es volver a... La asociación que hacen con eso. La claro. asociación. Es decir, creo que el juego fue mucho más sutil. Ahora, cuidado que yo estuve mirando un poco los resultados por sección, por circuitos imposibles. Hay 100.000 mesas en Argentina, ya nos cuesta 8.000 acá. Y no, además todavía no está la base de datos, pero sí de las secciones. Y cuidado que Milei tiene una potencialidad con un límite, pero puede llegar a obtener hasta los 2/3 de los votos de Juntos por el Cambio. En que claramente él pierde los radicales. Hay algunos que dijeron nada contra Milei, pero por ahora me inclino por el voto en blanco. Pero, por ejemplo, los 5 gobernadores ya dieron todas las señales de vida y por haber, que vamos a un gobierno que sea federal, recursos para las provincias, es decir, Massa. El radicalismo se va a volcar casi masivamente a Massa, aunque hay mucho radicalismo de duro antiperonismo y antikirchnerismo, y la sombra de Cristina Kirchner detrás lo va a rechazar. Pero digamos,
Y hay mucho de antikirchnerismo y antiperonismo que respaldó a Bullrich, a Macri, que se va a mantener. A mí me da la impresión que en una análisis a ojo, así, esto no es nada científico, me da que de 2/3 de Juntos por el Cambio probablemente se inclinen por Milei y 1/3 por Massa. Y de Schiaretti diría que al revés. ¿Y qué escenario queda entonces según ese Y cálculo? bueno, si yo le doy 1/3 de lo de Schiaretti a Milei y 2/3 a Massa, y todo lo de Bregman a Massa, y me estaría dando que Milei se acerca al 50, pero no llega, y Massa estaría pasando el 50. Pero una elección que, cuidado, no es que ya está definida, ya es el presidente Massa, y Milei no tiene forma de subir. No, cuidado, todo que puede tiene pasar. un área. Luego lo conquistará o no, capaz que se equivoca y la gente del PRO... No nos olvidemos que hay mucha gente del viejo PRO, del partido de Macri, que votó a Horacio Rodríguez Larreta y que el estilo, ya no estoy hablando ni siquiera de lo ideológico, el estilo político Massa es un estilo muy afín al de Horacio Rodríguez Larreta. Incluso hablamos en un momento acá y yo decía, probablemente si Horacio Rodríguez Larreta ganaba la interna de Juntos por el Cambio, estamos en una elección completamente distinta. Era un candidato más moderado, más de centro, podía captar mucho voto que fue hacia Massa. Y no veo a esa gente inclinándose por Milei. Va a haber algunos que sí, porque son de Larreta, pero de un antikirchnerismo y antiperonismo duro. Pero hay un electorado de Rodríguez Larreta que probablemente lo capte Massa. Entonces va a haber un juego cambiante, pero con un Milei muchísimo más arriba del 30%. De creer que ahora ya Milei quedó en el 30%. Este no es un techo, Massa no es entra, techo. a paso victorioso, no es tan así. Bien. Aparentemente tiene mayores problemas. ¿Coinciden Massa que todos en Milei. esta lectura? Yo creo que a Oscar le faltó una tercera opción, que es ¿Cuál? el no ir a votar. Porque ayer, por decir algo, Viviana Canosa dijo, bueno, y seguramente representa a mucha gente que es antikirchnerista, antiperonista, pero que Milei le interpone una serie de objeciones a las cuales lo hacen invotable, ya sea por el anticlericalismo o anticatolicismo, ya sea por su actitud muy violenta y agresiva hacia sectores importantes de la población. Entonces hay que ver también ahí si el abstencionismo no juega un papel. Porque acá, más allá de corrientes ideológicas y de propuestas que importan, hay que ver a la persona. Había gente en Argentina que decía, che, voten a los candidatos normales, porque este hombre, Javier Milei, deja muchas dudas sobre, digamos, su coherencia como persona, su comportamiento, un tipo que ha planteado, ¿no? en un país donde la familia es tan importante, con raíces italianas, un tipo como Javier Milei que ha planteado que él está peleado con sus padres, que sus hijos son sus perros, que se le inventó ahora, ¿no? en estos últimos meses, una pareja como para tratar de acomodar un poco más la imagen personal. ¿Puedo decir que es Eso trucho lo juega, de eso Flores? juega. Y bueno, todo indica que es un coincido. armado de campaña. No la tenía. Yo coincido. ¿Qué? Hasta eso, ¿usted cree que mira dónde estamos? Vamos. El romance con Flores es falso y es una una puesta en No escena. en los ¿Usted le estudios de daría ciencia eso? política, pero sí señalo que... No me va a decir que no forma parte de la ciencia política ver las liaisons, ¿no? Bueno, el tema es cuánto es creíble o no para la gente esa ligación. Si es verdad o no, no es problema mío. Pero lo que me parece mucho Bueno, más pero usted es analista importante... político, ¿qué opina? No, pero me parece mucho más importante que lo de la pareja, el rol de la hermana. La hermana apareció en el rol de la mamá, o le dice mame, ¿no? Como que era la madre, no la hermana. Y todavía dice, bueno, acá está la jefa, refiriéndose a la hermana, que todos saben que era la jefa campaña, pero la jefa quedó como un sentido de jefa familia. Es decir, por eso Massa fue tan claro al hablar de la familia y presentar la esposa y ese beso muy armado. Y porque eso ya fue de escenografía pura. Y los hijos, y Rossi con 3 hijos. Sí, siempre ¿no? se muestra cómo se busca plantear la familia en Nescafé. La familia, en la exacto, televisión. la familia casi de caricatura. Era un país que no al nivel de Uruguay, pero que tiene muchos hogares unipersonales, que tiene mucha gente separada y vuelta a formar pareja.
y a casarse, es decir, que no es tampoco el país conservador de hace 50 años Argentina. Ha cambiado mucho y obviamente... Bueno, nuestro país arrancó un presidente en una vida de familia convencional y termina un presidente separado, ¿no? Sí, bueno, pero tuvimos a fines de los 60 un presidente de la República que se separó de la esposa, inició divorcio, tuvo una novia que inauguró el viaducto, después volvió a juntarse con la esposa y para el uruguayo fue una cosa normal, ni claro. nadie se le ocurrió hacer campaña electoral con eso y tuvo una popularidad extraordinaria. Es decir, estamos hablando de otro país muy distinto a la Argentina, ¿no? Iba a decir algo, pero mejor Hubo no. múltiples factores, sin duda, en el resultado de La Libertad Avanza, pero hubo uno que no mencionamos, además de los atribuibles que se dijeron acá y yo creo que pesan, porque el empresariado también juega, porque los mercados también votan, y hubo una cuestión que sí la dijo Milei, que me parece relevante, cuando dijo: yo no voy a comerciar con China. A mí no me interesa tener negocio con China. Bueno, estamos hablando de una decisión, por lo menos de la boca para afuera, que puede llegar a tener repercusiones muy grandes en caso de que acceda a la presidencia de Argentina. De todas maneras, me parece que igual, y ahí Botinelli lo planteaba, por lo menos al pasar, tendríamos que analizar el resultado de Juntos por el Cambio, que el factor Larreta sin duda jugó, pero el factor Bullrich hoy está jugando también. Y esos 6 puntos, casi 6 puntos, que no obtuvo como los había obtenido en las PASO, me parece que son parte del problema. Y también parte del problema que va a pasar con un Macri, que ya hoy le están dando duro dentro de la propia interna, diciendo Macri no es representativo, ya no es el líder. ¿Qué va a pasar con la figura? ¿Y quién es el líder hoy de Juntos por el Cambio? Patricia Bullrich, la derrotada. Patricia Bullrich, ¿va a participar de la campaña, de esta campaña, de este tramo hacia el 19 de noviembre? Y si participa, ¿qué peso va a tener? Parece que todos esos elementos también son... ¿Cómo se reconcilia con Milei? Porque yo recuerdo que en el debate Milei le dijo... Fue durísimo. Fue tremendo. Entre ellos No, dos fue Bullrich duro. le dijo que las listas estaban llenas de chorros. No, tal cual, lo dijo así. Y Milei le dijo montonera asesina. Sí, sí, ¿Cómo levantás fue el durísimo. teléfono? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues, no es como acá, que acá las campañas electorales son duras, pero hay un cierto respeto, hay una línea que no se cruza. Hay un llamado telefónico reconociendo la victoria del otro. ¿Cómo haces después que cruzás esa línea? A algunos les cuesta un poco más A reconocer. algunos les cuesta un poco más que a otros, pero en definitiva al final después reconocen. ¿Ah? Esto lo reconocen. ¿Por qué la cara de Botinelli? Bueno, Pero estoy diciendo, perdón, estoy Ay, diciendo se ríe- algo que no se ríe con sucedió. sorna. Cuidado con A ver. urbanizar La Argentina. la Argentina. Primero con eso. Pero Oscar, no le Segundo. organizo, pero Oscar, si a vos te dicen que sos un montonero asesino, y yo te digo, y vos me decís, pero tu lista está llena de chorros, ¿cómo levanto el teléfono Bueno, y pero te no digo... es el teléfono, porque me hace Bueno, gracia la terminología argentina. el gobierno Cuando está lleno de empezó el escrutinio malandras, hablaba, se van a acaba de enviar los sonar en nuestro telegramas. país. Bueno, no sé, ¿cómo va para ir a tomar un Entonces, café capaz que le contigo? envío un después? telegrama. Señores, no un teléfono. acá en nuestro país, me encanta porque todos siempre nos separamos de lo que no nos gusta de Argentina, ¿no? Y hablamos del respeto. Líderes políticos se están dando duro en nuestro país. yo estoy hablando de El gobierno lleno de candidatos- malandras, llena. Yo estoy Ojo, hablando ¿no? candidatos a presidente. Pero, no estoy pero ya, hablando pero ya de, pasaron la línea, ¿o no? de A Mujica varias referentes veces le dijeron- políticos. le dijeron Victoria, no, Tarbanini. Son cosas pasaron diferentes, La línea acá porque la línea la van corriendo. Ah, claro. El umbral claro, corren el umbral para no No la pasarlo. pasás está- porque la corres. Claro, Pero, claro. sin duda. Tengamos cuidado cuando hablamos de otros países porque nosotros vamos cambiando como país. Sí, sí. Y ya hay cosas que hace años nos parecían inimaginables Sí, y por que eso. están normalizadas ahora. ¿No? Lo que pasa es que Argentina, además, y este sí, no es un tema ético, Argentina en todas las cosas tiene una sonoridad. La mayor argentinidad que al nosotros. palo, ¿podríamos Nosotros- aplicarla hoy más que nunca? Intensidad, ¿Qué? mucha ¿Eh? intensidad. La argentinidad al palo. Y Argentina eso ha generado fenómenos mundiales. Desde Gardel, que se lo apropian como argentino, pero para el mundo es argentino, aunque nos dé mucha bronca. Evita Perón, que el Che Guevara, Maradona, Messi. Es una cosa de producir íconos Argentina. Nosotros somos modestones, ¿no? Como dicen los argentinos, los uruguayos son tan soberbios que todavía se hacen los modestos. Pero Argentina tiene una gran sonoridad. Todo hace gran ruido. Ahora, aclaremos, es uno de los 20 países de más peso en el mundo. Estamos hablando de realidades también distintas. Hoy
uno miraba El País de Madrid, La Vanguardia de Barcelona, artículo tras artículo sobre Milei, sobre Massa, sobre los discursos, sobre las elecciones. Es decir, la televisión española ayer, un programa especial en el canal 24 horas, desde las 7 de la tarde, hora del Río de la Plata, de corrido, transmitiendo la elección argentina. Pasó la televisión española todo el discurso. Y eso no fue en parte justamente que apareció Milei en escena, generando toda esa atención, más que por Argentina. No, lo que pasa que a ver, veamos varias cosas. En este momento se está negociando en la Unión Europea si se concluye o no el Tratado de Unión Europea-Mercosur. Sí. Que no es una discusión global, está discutiendo Argentina, Brasil, la cúpula de la Unión Europea y España solamente. Están en una negociación más casera y no es menor para la Unión Europea en este momento si se llega o no al acuerdo con Mercosur. Argentina, y este resultado lo determinaba, si el resultado de hoy no, el del 19 de noviembre, si entra el 1 de enero o no a ser uno de los miembros de ese club selecto, opuesto de alguna manera a la hegemonía de Estados Unidos, que es los BRICS. Es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tiene unos media docena de países para ingresar, uno de ellos Argentina. Es decir, en el tablero mundial importa mucho que va a ser Argentina. Cuidamos que nosotros no somos titulares, y Argentina importa, pero no solo porque hay un Milei, sino porque juega en el panorama mundial de manera muy importante. No es lo mismo en Sudamérica el juego que está llevando adelante Brasil, con un gran peso sobre Sudamérica y en parte América Latina, porque México otra vez se ha retraído, con una Argentina que sintonice, con una Argentina que no sintonice. Entonces, la elección argentina trasciende mucho más que lo podemos ver nosotros, que claro, de la vereda enfrente, aquello de que si Argentina se resfría, Uruguay estornuda, o al revés, no sé. Bueno, aparte de que sí, somos obviamente. Ayer se decía que el hijo de Bolsonaro estaba en el búnker de Sí, de Eduardo, sí. si no me equivoco, Eduardo Bolsonaro en el búnker va. Sí, la ellos sede, le dicen el búnker. Le Sí. dicen búnker. Sí, búnker es otra cosa. La sede del Comando Central de Milei estaba Eduardo Bolsonaro. Pero digo, eso más bien es anecdótico. Yo me refiero más al hecho de que... Igualmente tiene que ver, quizá no un mensaje a la Unión Europea, obviamente, ¿no? Pero dentro de lo que es el Mercosur, por ejemplo, hoy está encabezándolo Lula y está el hijo de Bolsonaro ahí. También el vínculo Argentina-Brasil es fundamental en el Mercosur. Sí, vamos a una pausa. Brasil está despegado. Tengo que ir a una pausa, vamos con un mensaje con humor que me está... Lo fantástico es que ahora Massa va a poder desacelerar la hiperinflación que dejó el ministro Massa. Hacemos una pausa y ya venimos.